Señoras y señores, muy buenas tardes. Les saludamos desde el centro de la capital palentina, desde Palencia, donde en este sábado de dolor vamos a asistir en vivo y en directo a través de las imágenes de Radio Televisión Castilla y León a uno de los momentos más singulares de la Semana Santa palentina, la procesión de la Soledad de la Virgen, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Junto a mí se encuentra en este set de retransmisión una persona que conoce de manera muy sobrada cada una de las Semanas Santas que se viven de manera intensa, como muchas seguramente, en toda Castilla y León, aquí en Palencia. Ángel Luis Barreda, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos a asistir, decía yo, a uno de los momentos más singulares de esta Semana Santa palentina. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente los ciclos que se representan en las distintas procesiones de nuestra comunidad y de todas las demás son momentos que corresponden a la crucifixión, al dolor de la Virgen, etcétera. Mientras que esta es una procesión singular porque es un homenaje de las mujeres palentinas a las vírgenes, es decir, de tal manera que lo que vemos es una procesión de vírgenes, exclusivamente de vírgenes, y además con una característica también singular, y es que normalmente las cofradías, las titulares, podríamos decir, de la procesión, pues son ellas las protagonistas. Y aquí el protagonismo, aunque lógicamente corresponde, como no puede ser de otra manera, a la cofradía de la que hoy vamos a hacer protagonista, de la Virgen de la Soledad, en este caso cede un poco el protagonismo a otras cofradías, de tal manera que lo que vamos a ver es una mezcla de cofradías bien llevadas, que rompe con ese viejo aforismo que se dice de cofradías, dice ni fíes, ni cofradíes, ni porfíes, ¿no? Es decir, bueno, pues en este caso sí que se rompe porque son todas las cofradías, o bueno, 5 de las cofradías, las que vamos a ver con sus santos titulares, que normalmente corresponden, por ejemplo, la primera que va a procesionar, por hacernos ya una idea, es la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús de Nazareno y nuestra Madre, la Virgen de la Amargura. La Virgen de la Amargura va a ser la que va a procesionar. Y así nos vamos a encontrar en el transcurso de esta tarde-noche con ese coprotagonismo que yo creo que es una de las cosas singulares. Hay varias singularidades que las vamos a ir viendo y las vamos a ir contando a medida que pase la retransmisión. Es esa imagen de Nuestra Señora de la Amargura que estábamos viendo al fondo de esta calle de la Cestilla, junto al insigne edificio de la Diputación Provincial de Palencia, junto a la cual Radio Televisión Castilla y León ha ubicado todas sus unidades móviles para hacer llegar a ustedes de manera muy clara este acto que, por cierto, hay que decirlo, va a ser de los que podamos vivir de manera intensa, porque por fin, después de una larga y penosa semana de lluvia y de suspensiones, esta tarde en la capital palentina el tiempo nos está dejando que los cofrades puedan procesionar por las calles del centro de Palencia y muchos palentinos y visitantes se acerquen, como estamos viendo. La calle está absolutamente abarrotada de público que yo creo que va a querer vivir con este recogimiento, porque Ángel Luis, otra de las singularidades de esta procesión, precisamente en este sábado de dolor, el hecho de que se homenajee de esta manera a la imagen de Nuestra Señora, a la Virgen del Dolor, a la imagen de la Amargura, es que es una de las procesiones que con mayor recogimiento, mayor fervor se viven al menos aquí en Palencia. Sí, hay varios momentos de las distintas procesiones. Yo creo que es bastante general en nuestra comunidad de Castilla y León que ese, digamos, recogimiento es bastante habitual en las procesiones en general. Pero estas que caen en la caída de la tarde y primeras horas de la noche, siempre se presta mucho más al recogimiento. No digo al silencio, porque eso es imposible con la cantidad de gente que hay en las distintas calles que atraviesa la procesión, pero sí hay un recogimiento, hay un sonido real de Semana Santa y hay un fervor. No olvidemos que Palencia en ese sentido, además, hay que reconocerlo, la Semana Santa palentina es una semana condecorada, diríamos, como fiesta de interés turístico nacional, buscando la internacionalidad para dentro de muy poco tiempo, porque está prácticamente todo preparado para poderlo conseguir, pero que junto a eso, que es fiesta de interés y que hay un interés turístico, hay un interés cultural, etcétera, hay también, pues no podía ser menos, un interés de carácter religioso que los cofrades llevan aceptablemente bien. Y cuando digo aceptablemente bien, es aquello de que, bueno, no podemos pedir a los 500 casi cofrades que puede tener la titular que hoy es la Virgen
Virgen de la que es la titular, decimos, la procesión de la Soledad, pues que estén en el recogimiento más absoluto, o que la representación de nazarenos, que vemos que precisamente esos nazarenos vestidos de morado son los protagonistas o coprotagonistas, decíamos, o por lo menos protagonistas de esta primera retransmisión que tenemos con nuestra Madre, la Virgen de la Amargura, y que son, pues creo que hacia 1800 cofrades, pedir a los 1800 cofrades que se den de cilicios, vamos, eso es imposible, ya sabemos cómo funciona esto así, pero sí es verdad que hay ese recogimiento, hay ese fervor y hay ese sentimiento, yo diría que de fe, que se deja sentir en la Semana Santa en general y en esta procesión en particular. Una procesión que, volvemos a repetir, tiene la singularidad de que en un día como el de hoy, Sábado Santo, en el que es difícil encontrar actos procesionales tan numerosos como los que se producen el resto de los días de la Semana Santa, aquí en Palencia hay este momento estrella del Sábado Santo como homenaje a la Virgen del Dolor, el momento previo a la fiesta de la alegría y de la resurrección que viviremos mañana domingo, que por cierto de ello hablaremos también después, porque aquí en Palencia se vive de una manera muy especial con el rompimiento del velo. Pero ahí tenemos de momento esa imagen de la amargura. Creo, Ángel Luis, que es una talla de Víctor de los Ríos, si no me equivoco, del año 55, de 1955. Correcto, se exige, mejor dicho, se pide en el 54, es decir, la firma es la firma, quiero decir, la petición es del año 54 y efectivamente se entrega en el 55. Bueno, hay una cosa que es importante, y es que esta imagen, la adquisición en los años 50 de esta talla, dio lugar a que una vez que la cofradía la adquiere, varía el título inicial, incorporando precisamente la Virgen de la Amargura como cotitular de esa cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús de Nazareno, que es una de las cofradías, insisto, bueno, una no, es la más numerosa de Palencia, se acerca a los 2000 cofrades, y que yo creo que es una de estas vestidas, como es lógico, lo hemos visto, de ese color nazareno, ese color morado, y que es portada a hombros. Vamos a ver hoy también imágenes de vírgenes, unas van en carroza de ruedas y otras. Y aquí vemos la cruz alzada, que es con la que se inicia siempre una procesión, y que es una cruz muy bella, por cierto. Es decir, las cruces normalmente procesionales suelen ser, a veces da la impresión que son sencillas, no es este caso, que es, diríamos, grande, no digo aparatosa, pero sí grande, y hay otras veces que son pequeñas, pero que a veces son auténticas joyas de orfebrería, se ve mucho en los pueblos de Palencia. En este caso es una cruz procesional de madera y que nos da paso a esa imagen muy bella de esa calle de la Cestilla. Calle de la Cestilla, por cierto, a título así, entre paréntesis, que hay que decir, esa le llaman la calle de la Cestilla porque aquí estuvo la cárcel en el siglo XVIII, XVII, y era la Cestilla porque por ahí dejaban la cesta y tiraban las cuerdas los presos, que era la gente que, pues claro, aquello de dar de comer a los presos es de ahora, no es de entonces. Hace 300 años no había de eso. Y entonces se tiraban por las ventanas de la cárcel, que estaba en este cruce de caminos, el cruce de calles, tiraban la cesta para que se la atasen y así se subía la comida para los presos. Y de ahí se ha recuperado el nombre, había perdido el nombre en estas épocas anteriores, pero ha recuperado, yo creo que con muy buen gusto, a la Cestilla. Y música, claro. No hay procesión, salvo la del silencio, que no tenga música. Escuchamos la primera de las agrupaciones musicales que llenan con sus sones el cielo, casi despejado hoy, afortunadamente, de Palencia, acompañando a Nuestra Señora de la Amargura aquí, Sábado Santo, en Palencia. Hay que destacar, Ángel Luis, además, que cuando hablamos de tallas es muy importante el trabajo de los escultores, pero tan importante, si cabe muchas veces, es también el adorno textil que portan muchas de estas imágenes. Estamos hablando de un traje negro con estampados de oro, como el que porta esta imagen de la Amargura, y ese doble velo que remata su cabeza y que le da este porte y esta majestuosidad. Sí, y además hoy vamos a tener la oportunidad de ver imágenes que son de vestuario
de la propia imagen, es decir, esto está cincelado lógicamente en la propia madera de roble, que es la imagen, pero también vamos a ver imágenes vestidas, pero aun vestidas, diríamos, con el ropaje normal, con la ropa de textil, o bien de la propia cincelada en la madera, es verdad que tienen su gracia. Quiere decir que no solamente está el negro de las viudas castellanas, que le veremos precisamente y con mucho acierto y con mucho gusto en la titular, en la imagen de la Soledad, sino esta otra, imaginada, es decir, hecha por, como muy bien ha señalado hace unos momentos, por Víctor de los Ríos, un magnífico imaginero del que tenemos algunas piezas verdaderamente importantes. La borriquilla, por ejemplo, con la que se iniciaba la Semana Santa, también es de Víctor de los Ríos, aquí en Palencia, tiene varias imágenes. Y sobre todo, yo creo que lo que has comentado muy bien es que está no solamente en eso, el vestuario y las propias andas, es decir, en este caso, andas plateadas, que las que portan, estábamos viendo cómo portaban los hermanos cofrades a hombros, y esa música que tú hacías referencia, y que en este caso corresponde también a la propia banda de cornetas y tambores, es decir, la propia banda titular de esa cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús de Nazaret. Vemos a las mujeres ataviadas con la peineta y la mantilla, acompañando a la imagen del dolor, la primera de las imágenes de dolor que van a desfilar, que van a procesionar ante nuestras miradas, ante nuestras pantallas de Radio Televisión Castilla y León, en riguroso directo en esta tarde despejada por fin, de Sábado Santo, aquí en Palencia. Hay una peculiaridad que tengo entre mis notas relativa precisamente a esta imagen de la amargura que hemos visto pasar hace unos instantes por delante de la fachada solemne, esta fachada de la Diputación Provincial de Palencia, que es el hecho de que, según le dé la luz al rostro de esta imagen, puede ser una mujer joven de unos 25 o 30 años o una mujer de una mayor madurez de unos 40, 45, hasta ahí puede llegar el alarde de un escultor que puede llegar a cambiar el semblante de un rostro simplemente según la iluminación, que en este caso evidentemente es común y continua gracias a los faroles que portan también las andas de un paso como este. Sí, es una característica que no se da solamente en esta imagen de la Virgen de la Amargura. Tenemos Cristos crucificados donde se da también esa dualidad, la dualidad de un Cristo sereno muchas veces, es decir, en la agonía, pero sereno, y otras veces con esa cara trágica según el ángulo desde donde le mires. Es decir, si tú le miras en un picao, que podríamos decir, eso lo dicen muy bien nuestros técnicos, es decir, si le cogen la cámara en un picao, es decir, y le cogen de abajo arriba, se le ve esa sensación dura de una agonía de Cristo, mientras que si le colocas en un plano horizontal, en una imagen plana, diríamos, pues se le ve ese otro de que parece que más dulce, más llevadero. Yo creo que eso es una de las características que algunos escultores lo hicieron y que efectivamente en este caso de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura se da. Y por cierto, también comentaremos que algunas de estas imágenes no son imágenes solamente para estar puestas, diríamos, y sacarlas en procesión su propio día, sino que tienen culto. Por ejemplo, la propia, lo hablaremos en su momento con la petición o cuando salga la imagen de la Soledad, que la Soledad tiene su propia capilla que está abierta en culto diario. Y en este caso tenemos que hacer referencia que está colocada en la Virgen de Nuestra Señora o Nuestra Madre, la Virgen de la Amargura, está en la capilla de esta propia cofradía penitencial de los nazarenos, al lado del Evangelio, es decir, en un sitio de la capilla que no es un sitio cualquiera. Como es lógico, al fin y al cabo, estamos hablando, insisto, de la cotitular de la cofradía desde mediados de la década de los 50. Mientras estamos viendo la llegada hasta este punto de los primeros cofrades, de los primeros hermanos de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús crucificado y nuestra Madre Dolorosa, quizá nos podamos acercar a algo más, a conocer cuál es la cofradía organizadora de esta procesión, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, a cuyos hermanos también veremos procesionar en otro de los momentos de esta solemne procesión de la Soledad de la Virgen. Acerquémonos, si les parece, vamos a conocer más de cerca el interior y la historia de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad aquí en Palencia.
Es una imagen única en el territorio nacional, 5 tallas de la Virgen juntas en una procesión de la Semana de Pasión. Se puede observar y admirar en Palencia. La historia con final feliz tuvo varios capítulos. En el primero nos tenemos que remontar muchos años atrás para contarles que la Virgen de la Soledad procesionaba haciendo honor a su nombre, sola. Tras un parón en este bello desfile, se recuperó con fuerza la procesión. Una que se hacía hace muchísimos años, el Sábado Santo por la tarde, y que salía la Virgen de la Soledad sola, con sus cofrades, naturalmente, y señoras detrás de la carroza. Y pensé, pues vamos a hacer eso, a resucitar esa procesión, ya que todos quieren el afán de tener su procesión propia, pues nosotros vamos a tener una también, y resucitar aquella antigua. Pero me pareció más generoso, en vez de ser nosotros solos, ofrecer a las demás cofradías la posibilidad de aportar sus imágenes de la Virgen sola. En el momento que el desfile renace en todo su esplendor, se dan cuenta de que la procesión es única en su especie. Gracias a nuestro presidente, que fue el que organizó esta procesión, no hay otra. Las mujeres seguían a la procesión, una costumbre que también se ha recuperado. Las mujeres acompañan a la Virgen, sí. Acompañan a la Virgen detrás de nuestra carroza y encantados de la vida que las mujeres acompañen a Nuestra Señora. La anfitriona luce un traje de cola confeccionado en terciopelo negro y bordado en oro con brillantes. Su rostro nos muestra a una mujer madura y rota por el dolor. La talla nuestra es de la cara y manos exclusivamente, el cuerpo es de tela, vamos, de borra o como se llame. Y además cuenta con un especial repuesto. Y tenemos otras manos, pues por si acaso estropearan estas. Recuerdan que algún año la lluvia les dejó sin procesionar a su Virgen por las calles palentinas. Por esto, para esta ocasión, le pidieron que las nubes les respeten. Pedimos por tantas cosas que lo vamos a marear algún día, yo creo. Yo solo recuerdo, de todos mis años que salí en procesiones, solo me parece recordar una vez que salí en mangas de camisa debajo de la túnica. Y eso que la túnica nuestra abriga porque es de terciopelo. El ambiente dentro de los muros de esta iglesia de la Soledad dicen que es inmejorable durante los días de la Semana Santa. Solo comparable, dicen, a la devoción con la que los palentinos reciben a la talla cada Sábado Santo. Bueno, pues parece que los ruegos y las peticiones a la imagen de la Soledad de la Virgen han dado buen resultado, Ángel Luis. Sí, pero vamos, en esos entresijos que siempre hacemos los comentaristas antes de comenzar la procesión, yo estaba por las cofradías y sobre todo en la cofradía organizadora y había sus más y sus menos, es decir, de si salía o no salía. La verdad es que se había intentado salir el jueves, retransmisión que no pudimos hacer para nuestros telespectadores precisamente porque se suspendió, pero intentaron hacer una salida en un momento determinado y la verdad es que se encontraron con algo terrible y es que les pilló el agua y entonces hoy tenían auténtico pánico, es decir, pero auténtico pánico, miedo escénico, que se suele decir, porque decían que y ha habido sus más y sus menos de si salía o no salía. Es verdad que al final el tiempo ha sido benigno y hemos tenido la oportunidad de poderla ver, es decir, que eso es así. Y sobre todo de ver imágenes como esta que ya se acerca hasta este punto de la calle de la Cestilla de Palencia, que es otra de las imágenes del dolor en este Sábado Santo, recordemos en la procesión de la Soledad de la Virgen. Momento en el que reposa la imagen de nuestra Madre Dolorosa, como vemos en sus imágenes, una talla anónima de principios del siglo XX y que veíamos anteriormente, Ángel Luis, supongo que lo volveremos a ver ahora cuando los hermanos vuelvan a portar sobre hombros esta imagen. ¿Cómo baila? ¿De qué manera tan peculiar y particular? Sí, la verdad es que es una costumbre, o por lo menos hay una creencia de que las imágenes en nuestra tierra de Castilla y León no deben ser bailadas. Es decir, casi todas son muy austeras, casi todas, en gran medida porque muchos de ellas se llevan en carroza y por carroza es imposible bailarlas. Cuando se ha empezado a incorporar el tema de los costaleros, es decir, el tema de llevarlas a hombros, ha sido cuando ha aparecido ese cierto movimiento que tiene, sin lugar a duda, en una imagen que veremos en el transcurso de esta retransmisión, que es concretamente la titular de la cofradía de la Veracruz, ha sido la que más apuntó en un momento determinado a eso que se llama el estilo andaluz o el estilo
sevillano, pero estilo andaluz más bien en general, que es, bueno, pues moverla mucho más de lo que era tradicional en estas tierras, donde la austeridad era total, pero donde, por qué no negarlo, hay concesiones también de cara a la galería. Es decir, yo creo que todo tiene que evolucionar y esa evolución efectivamente se nos da en este caso. Me miraba con cara extrañada Ángel Luis cuando he dado el nombre de la talla, quizá confundido con el rótulo, y efectivamente estamos ante la imagen de Nuestra Señora de la Veracruz, que es la que ahora mismo se está acercando por la calle de la Cestilla en este momento concreto. Una imagen de la Veracruz que es otra de las 4 imágenes de la imagen de la Madre Dolorosa que esta tarde casi ya noche, en el centro de Palencia está procesionando. Suena la campana, se eleva de nuevo la imagen y los costaleros vuelven a portar sobre sus hombros la imagen de esta escultura de Nuestra Señora de la Veracruz. La imagen de Nuestra Señora de la Veracruz es una imagen muy doble, podríamos decir, los palentinos lo conocen muy bien, porque sale bajo palio, en un estilo muy andaluz, en un estilo muy sevillano, en la noche del jueves. Lamentablemente, pues no pudimos verlo. Pero cambia totalmente, es decir, continúa la imagen, pero cambia totalmente la forma para vestirla, que ahí la vemos, de luto riguroso. Es decir, no tiene nada que ver. Bueno, estoy convencido que hay mucha gente que pensaría que esta no es la imagen que habitualmente se la conoce con el nombre de Nuestra Señora de la Veracruz. Es una imagen esta que estamos viendo, que es una imagen para vestir. Se realizó a finales del siglo XX, de las modernitas, podríamos decir, del año 1997 concretamente. Es de Melchor Gutiérrez, que es un escultor afincado en nuestras tierras de Palencia. Su vestido va dentro de ese estilo castellano, de viuda castellana, que es mantilla, manto, es decir, en esa viudedad podríamos señalar, porque no hay que olvidar que la Virgen en esos momentos es viuda y se queda sin el único hijo, es decir, con lo cual hay un sentimiento de luto doble. Es decir, recordando precisamente aquellas viejas costumbres castellanas de que cuando una niña se quedaba viuda prácticamente vestía de negro y nunca más se volvía a vestir de colores, pues en este caso estamos hablando de una viuda y además una madre que acaba de perder a su hijo, ¿no? Es una cofradía que tiene esas dos versiones. Por ejemplo, la imagen con palio, etcétera, que hubiésemos visto de haberse retransmitido la televisión, era portada por 130 hermanos, porque pesa todo lo indecible, mientras que hoy, cambiadas las andas, quitado toda la parafernalia, podríamos decir, ligera. Claro, es muy ligera y la llevan con mucha más, bueno, ya lo vemos, muchos menos hermanos, ¿no? Es decir, es mucho más sobrio lo de hoy que la que lo hubiésemos visto, pero es la misma imagen. Escuchamos precisamente la agrupación musical que acompaña el paso solemne de esta imagen de Nuestra Señora de la Veracruz frente a la fachada de la Diputación Provincial de Palencia en esta tarde de Sábado Santo, aquí en Palencia, en riguroso directo a través de las imágenes de Radio Televisión Castilla y León.
belleza, yo diría, Ángel Luis, se me ocurre esta reflexión personal, incluso una belleza diferente a la de otras imágenes de dolorosas castellanas. No sé, de alguna manera no querría establecer comparaciones que aquí nunca nos han gustado, pero me atrevería a decir que es una belleza incluso más cercana a la de las dolorosas andaluzas, ¿no? Sí, totalmente. Cuando se pide por parte de la cofradía de la Veracruz a Melchor Gutiérrez, que ha realizado para esta misma cofradía, no olvidemos que la Veracruz es la que más imágenes procesiona, muchísimas imágenes, y además adquirida en los últimos años. Cuando le piden a Melchor Gutiérrez, Melchor hace una cara completamente distinta, no es las imágenes clásicas del 17, del 18, y yo creo que ahí ya se atinó muy bien, porque esa cara no tiene nada que ver con las imágenes que vamos a ver, es completamente distinta. Es yo me atrevería a decir casi, si la hubiésemos vestido de otra manera, es una imagen de una casi joven lozana, es decir, es esa cara donde no hay la amargura y no hay el dolor, porque se sabe que va a jugar a dos partes, va a jugar en dos procesiones. En esa procesión del Jueves Santo, donde aún con el dolor todavía está en otra historia, podríamos decir, incluso la muerte de su hijo para la salvación, que no siempre debe ser tristeza, es decir, ¿por qué no la alegría? Y en cambio aquí, ya colocada con ese ropaje negro, pues le da esa pátina diferente. Pero sí, la imagen no tiene nada que ver, es de hecho. Melchor Gutiérrez es un escultor que trabaja en una modernidad que no a todo el mundo convence, pero sí es verdad que ha roto bastante lo que es el clasicismo de los imagineros castellanos. Es que es una belleza como más moderna. Sin lugar a duda, es decir, no como tiene nada que ver. Esa finura de rostro y tal, Claro, corresponde a cánones de belleza más contemporáneos. Lo hubiésemos visto, por ejemplo, en un paso fantástico que es el de los 12 apóstoles y el de Jesús en la última cena. Es un paso descomunal, es decir, es el paso más complicado de sacar, en carroza, claro, pero porque son 13 figuras a tamaño mayor que el natural y que a mí me parece una pieza sin lugar a duda excepcional, tan excepcional como lo puedan ser las del siglo XVII y XVIII, porque claro, hay que tener en cuenta que los gustos van cambiando y por mucho clasicismo que le demos a la Semana Santa nuestra, y lo damos, que no lo ponemos en duda, también es verdad que hay que incorporar, y esta es una incorporación valiente, es decir, valiente por parte de la Cofradía de la Veracruz en su momento, pero que en estos momentos está muy bien considerada, porque yo creo que además es eso. A la Semana Santa no se puede quedar solamente reviviendo el pasado, sino que tiene que ser la viva realidad del presente, porque es como la van a reconocer también las generaciones posteriores. No nos podemos quedar con un Cristo de Alejo de Bahía, como hemos visto, y con magníficas piezas, sino que hay que buscarle ese otro juego. Y esta es la imagen del otro juego, esta imagen de Nuestra Señora de la Veracruz, que estamos en estos momentos, ha pasado ya la Veracruz, estamos en estos momentos ya jugando con otra cosa distinta, es decir, que vamos a ver otra cofradía diferente, es decir, ya hemos dicho que, además lo dijo muy bien el presidente aquí no hay hermano mayor, es presidente. Esto hay que andar un poco porque es que muchas veces esto es un lío, ¿no? Y en este caso el de la Soledad es el presidente, y entonces lo decía, que habían considerado importante que aunque su imagen es la titular, pues invitar a otras cofradías, y ahí es como las vamos a tener y cómo nos van a pasar estas cofradías, estas distintas cofradías que vamos a ver. Lo quiero también en justicia, que lo mismo que dije en la primera intervención, que la banda de música correspondía a la titular, también en el caso de la Veracruz corresponde la música que hemos escuchado, la banda de música también es titular. No todas las cofradías tienen banda propia, es decir, entonces yo creo que es algo que vamos a producir porque nos puede parecer, y no es broma, el enorme esfuerzo y sacrificio que es para todos los músicos de bandas de cornetas y tambores. Muchas veces el trabajo de 12 meses de ensayos, de preparación, de búsqueda de repertorios, porque no hay que olvidar que los repertorios ahora más que nunca se van actualizando, se van buscando nuevas formas, nuevas fórmulas musicales que acompañen sin perder la solemnidad y el rigor de unas fechas como estas y de procesiones como estas a las que asistimos, pero buscando siempre unas nuevas formas
que acompañan a cada una de estas imágenes. Y del sonido, fíjate, perdona, del sonido cabe decir una cosa, de la música y de los ensayos, y es que se lo digan a los vecinos de la zona del polideportivo Don Marta Domínguez de aquí de Palencia, uno de los polideportivos, donde ensayan precisamente allí durante meses y meses, y todos los vecinos, es decir, es una zona muy bonita, la zona justo junto al río al río Carrión, pero que lógicamente está construida y tiene bloques, y vamos, saben muy bien lo que es el tararureo que se les trae en esa preparación, ¿no? Un término que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado, quizá algunos de ustedes no conozcan, pero remite precisamente a una de las peculiaridades más características de esta Semana Santa palentina, que es el tararú. Sí, el tararú es como una especie de sonido de trompeta, no diría yo con el golpe de romanos, es decir, no son las películas de Cecil B. DeMille, es decir, donde la música, sino el sonido de romanos, ese de trompeta destemplada, me atrevería yo a decir, ese tararú que es el que se toca 3 veces siempre, son dos tocos cortos y uno largo, es decir, que va en el sonido, ¿no? Es un corto y después uno larguísimo, que ahí es donde el artista tiene que ver cómo llena bien los pulmones, porque la gracia es que el tercer sonido sea lo más largo posible. Este es otro sonido, este corresponde al sonido clásico de la banda en estos momentos de esta cofradía que va a entrar ahora en procesión. Dejemos que llegue hasta ustedes el sonido de estos jóvenes músicos que llevan muchos meses preparando este sonido. Es muy saludable el hecho de que esta enorme recuperación y la tremenda repercusión que desde hace ya muchos años está teniendo afortunadamente la Semana Santa desde el punto de vista popular, y por qué no, aprovechando que tenemos a un responsable del turismo en Palencia como es Ángel Luis Barrera, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento palentino, el hecho de que estas músicas hayan sustituido paulatinamente a esos sones marcadamente militares a los que nos tenía acostumbrados las procesiones hace no demasiado, pero sí a lo mejor una década y media, 2 décadas, ¿no? Aproximadamente. Sí, o algo más, acaso llegamos a 3 décadas. Hay un momento en la Semana Santa histórica que es en el momento en que aparece la democracia. Hay un cierto riesgo en la Semana Santa. Se cree todo el mundo que la aparición de los partidos políticos de todo color y todo pelaje iba a dar como consecuencia la desaparición. Había un momento en el que se piensa que, bueno, que va a haber un anticlericalismo, pero un anticlericalismo no intelectual, sino un anticlericalismo de casi de suprimir la Semana Santa. Después nos apuntamos todos a la Semana Santa, seamos de un lado, seamos de otro, es decir, así de claro, porque nos hemos dado cuenta que el pueblo es eso, y
Y al fin y al cabo, ahora en los momentos en que estamos, que falta un mes para unas elecciones, pues la gente también quiere ver a las dignas autoridades, dignas o indignas, nunca se sabe. Y al final depende de cada uno. Y después resulta que sí se genera una cosa interesante, y es que les tienen que ver. Y en ese momento se produce el boom de todas las cofradías, porque las cofradías estaban en un estado lamentable, 100 cofrades, 50 cofrades, 70 cofrades, los justos para sacar la carroza y poco más. Y ahí es donde aparecen las bandas, que principalmente por parte de la gente joven se incorpora a ese elemento, podríamos decir, que es un elemento realmente importante. Estamos viendo una imagen que es el de Nuestra Señora Dolorosa, que es una obra moderna de la Escuela de Olot del año 1935 y que representa a la imagen de María orante al pie de la cruz. No hay cruz, hay imagen orante con la mirada clavada en su hijo. Es también de esas incorporaciones de Olot que no son, bueno, artísticamente ya sabemos que lo de Olot no es, pero que bueno, queda bonito. Ya se sabe lo que se decía muchas veces en los pueblos, que dice, te cambio esta imagen terriblemente fea que tienes allí, ya que es una románica, por una imagen aquí de las imágenes modernas de Lourdes o de Fátima, que no dejaban de ser de Olot, y había cambiazos de ese tipo, así que por lo tanto en los gustos no digamos nada. Pero esta es esa incorporación, y esta es de la cofradía de Jesús Crucificado y de Nuestra Madre Dolorosa, es decir, es la imagen que estamos viendo ahora en esa pasada que están haciendo las cámaras ante ese edificio que se ha comentado, neogótico, de la Diputación Provincial. Estamos justo en el centro neurálgico de la ciudad de Palencia. Los 4 cantones les veíamos al fondo, a medida que es la calle, las 4 esquinas de la calle Mayor, la calle Mayor, efectivamente, que es el cruce de la calle Mayor con la Cestilla y con la calle Colón, que es por donde discurre en estos momentos por la calle Colón Burgos, que es por donde está discurriendo esta imagen, ¿no?, de la Virgen de Nuestra Señora Dolorosa. Esta imagen, que por cierto hay una peculiaridad relacionada con la cofradía que la acompaña, la cofradía penitencial de Nuestro Padre Jesús Crucificado, y sobre todo con la imagen a la que acompañará mañana, si no me equivoco. Y es que si el lunes santo sale solo el Jesús Crucificado y hoy sale sola acompañando a otras imágenes de la Dolorosa, esta Nuestra Madre Dolorosa, mañana, el Viernes Santo, ayer salieron los dos juntos. Sí, de haber salido la procesión. Ayer también. Hay una peculiaridad con estas imágenes que estás comentando muy bien de Jesús Crucificado, y es que el primer día, en la jornada del lunes, es decir, sale la imagen de la iglesia de San Francisco, que regenta a los padres jesuitas, y que sale con un Cristo bellísimo de Alejo de Bahía, es decir, pero sale solo el Cristo. La imagen de la Virgen sale hoy precisamente también sola, pero acompañando, como tú muy bien has dicho, en esta... Y queríamos comentar también, que era lo que veíamos antes, que no siempre la banda de cornetas y tambores corresponde, o la banda de Semana Santa corresponde. Hemos visto la banda de la Misericordia, que era la que veíamos antes cuando hacíamos un silencio para poder escucharla, era la banda de la Cofradía de la Misericordia, que acompaña esta, porque esta sí que no tiene, la de la Cofradía de Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa no tenía eso, y por eso lo tenemos. Y esta agrupación que tenemos ahora en imagen es la de la Cofradía Penitencial, si no me equivoco, del Santo Sepulcro. Efectivamente, es la vestimenta así nos lo marca, y es esa, porque todos en este caso, es decir, tenemos ahí el símbolo que vemos corresponde precisamente a esas 4 o 5 cruces. La cruz principal es una cruz potenzada con las esquinas, las pequeñas cruces, es decir, corresponde efectivamente al Santo Sepulcro, otra veterana cofradía de Palencia, que por cierto los títulos, ya sabes que los títulos oficiales, después al final, yo siempre recuerdo mucho las cofradías, aquí la tenemos, la Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, cuyo título real, es decir, el que consta canónicamente y el que corresponde al oficial, es precisamente Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las 5 Llagas de San Francisco y Cofradía de San Juan Bautista, es decir, todo junto, ¿eh? Es decir, es el tío. Yo siempre cuento una anécdota de estas de las cofradías y tal, ¿no? Que bueno, eso es muy dado ya en tierras, pero antes hablábamos de Andalucía.
y por qué no para mirarnos al espejo, sino simplemente como realidad, aquello de que dan nombres larguísimos y después la llaman la greñúa, es decir, pero han dado un título larguísimo de cinco líneas por lo menos. Es otra de las imágenes impresionantes que vemos procesionar esta tarde-noche aquí en el centro de Palencia. Es la Virgen de los 7 Cuchillos. Sí, que por cierto se le ha caído uno. Es decir, lo digo como anécdota porque, claro, da la impresión que nosotros nos metemos aquí en el set y no nos enteramos. Yo he ido a ver las imágenes a eso y he dicho, se ha caído un cuchillo, y me ha dicho un cofrade. Sí, ¿por qué? Digo, hombre, porque les he contado. Es decir, veía 6 cuchillos. Pero no, es la Quinta Angustia. Es decir, es la imagen de la Quinta Angustia o de la Virgen de los 7 Cuchillos, los cuchillos, que formaba, por cierto, un conjunto con un retablo que tenía la cofradía de Cristo Yacente y que, bueno, pues estaba en el nicho central del retablo, y en el siglo XX el deterioro de esta imagen llevó a los cofrades a encargar a Espinet una nueva imagen de la Virgen de los Dolores, que en el que se basa la advocación anteriormente, es decir, es que es una copia, porque lo que estaba tan deteriorada que quisieron que les hiciesen casi igual, ¿no? Y Espinet efectivamente hace esta pieza, que es una obra, yo diría que de escuela catalana de tipo neoclásico, es decir, muy clasicista. Antes que hablábamos precisamente de las diferencias, no tendría nada más que ver esta imagen, que es clásica total, es decir, en ese paño, ahí está, es una bella imagen, por cierto. Hay que agradecer aquí a los compañeros que están en realización, sí, es decir, esa imagen cercana, viendo ese paño, que es el paño que cubre la cruz, es decir, bordado, como le podemos ver, y en esa cara bellísima de una imagen clásica, totalmente clásica, de la Virgen, en este caso de la Virgen de la Quinta Angustia o la Virgen de los 7 Cuchillos. Hay que decir como curiosidad que los hermanos de esta cofradía del Santo Sepulcro antiguamente portaban varas, después las sustituyeron por faroles de velas o por velas, por velones largos, pero que debido a que el viento los apagaba con bastante asiduidad, fueron rodeados con faroles, que son con los que les hemos visto portar en su paso por este punto de la calle de la Cestilla en pleno centro. Les estamos ofreciendo en directo desde el centro de Palencia la procesión de la Soledad de la Virgen en este Sábado Santo. Afortunadamente, sin lluvia, ha podido salir todo este grupo de cofrades, de hermanos, y este enorme conjunto escultórico que estamos viendo, representativo de Nuestras Señoras de la Soledad y del Dolor. Y precisamente la cofradía titular organizadora de esta procesión es la que ahora llega hasta este punto. Es el momento culminante de esta procesión de la Soledad. Es, Ángel Luis, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Sí, es una cofradía que bueno, hacia el año 1657 ya existía una imagen de la Soledad, lo primero que hay que decir, en torno a la cual surge la cofradía y que actualmente se conserva en la capilla a ella dedicada en el antiguo convento de San Francisco. Hay que decir, y me parece interesante además señalarlo, que es la única, yo diría, todas las cofradías tienen su capilla o su lugar de acogida, pero este tiene capilla propia, una capilla bellísima, por cierto, bellísima, que se utiliza como corresponde también ante una imagen y una cofradía bella, es decir, en un edificio bello, para hacer celebraciones, por ejemplo, pues de bodas, que eso es muy propio. Es decir, lo digo para que no nos quedemos solamente en la Semana Santa dolorosa, sino también la vida continúa durante los 365 días del año. Y esta es una imagen de la Dolorosa, que es una obra anónima, parece ser anterior a 1657, y que sigue, estamos hablando de la cara y de las manos, que como muy bien dijo el presidente, las tenemos de repuesto. Abilio Calderón decía muy bien aquello de que la imagen es las tenían unas manos de repuesto por si acaso, pero yo creo que es una imagen, primero, es una imagen de una enorme devoción. Es decir, hay alrededor 450 cofrades, casi 500 cofrades los que tienen, no es de las más numerosas, y también hay que decirlo, es una de esas imágenes y cofradías ilustres. No es que quiera decir que las otras no lo sean, pero estas son de prosopopapia y prosopopeya, es decir, que son de familias, bueno, ni más ni menos que el manto, que podremos acaso ver en algún momento, es un manto que se borda, el último, tiene muchos mantos, pero el último, el que lleva hoy precisamente, es del año 1957, fue bordada en Madrid por parte de las adoratrices y tiene los escudos
de la provincia de Palencia, es decir, en el manto, y 2 escudos más, que es el de los Calderones y de los Alcocer, que es el matrimonio, Calderón era el marido, Alcocer era la señora, y que ahora mismo, es decir, justo estamos viendo en ese bellísimo, porque tiene un manto precioso, es decir, es un manto, ahí vemos a la parte de arriba estaría el escudo de la provincia y en la parte de abajo el escudo que estábamos comentando, donde además está bordado en hilo de oro. Es un manto, es un rico manto de rica hembra, es decir, expresión que puede sonar así un poco pero que es la realidad. Las mujeres cuando había, y las viudas, es decir, seguían siendo una rica hembra, y esta lo era, es decir, porque así se la consideraba, y se la considera la madre de Cristo, y por lo tanto, y además rica, incluso, eso además se da, es decir, no todas van de trapillo, es decir, hay algunas que van, y ahí lo vemos con ese magnífico dosel que lleva, y que por cierto el presidente sufría mucho él mismo esta tarde diciendo que si llovía, porque claro, la imagen es la cara, son las manos, se puede cubrir con un plástico, pero claro, todo ese poderío de telas, es decir, ese poderío de joyas que lleva, por cierto, hoy llevaba una cruz de plata, es decir, como símbolo, una cruz de plata con brillantes y un broche de mediados del siglo XIX, el broche que vemos que está justo, le lleva como si fuese el collar, se está acercando a la cámara. Wow, esto es magnífico poder trabajar así, la verdad, compañeros. Bueno, pues está precisamente ese broche, que es un broche que está hecho en oro, pero la parte que se ve es plata. Es decir, parece que es todo lo contrario a lo que es habitual. Una joya puede ser de plata y después la cubren de oro, es decir, para así de esa manera parecer más, ¿no? Lo que es la plata sobre dorada, es lo que en este caso es al revés, es el oro, lo que es el fondo, ahí vemos precisamente la cruz, es decir, es un pendiente y un broche. Lo mismo que lleva también en la parte de la frente, también lleva una gema. Es una rica imagen, es un rico vestuario. Yo creo que sin menoscabo de la exhibición escultórica y de adornos que hemos visto procesionar esta misma tarde, yo creo que es la imagen que mayor riqueza ornamental porta, y que yo creo que en este caso es un dignísimo cierre o culmen a esta procesión de la Soledad de la Virgen que estamos viendo en esta noche ya de la ciudad de Palencia, que yo creo que está viviendo con entusiasmo, aunque con rigor, la satisfacción de poder disfrutar hoy sí de esta procesión, porque estamos viendo que es numerosísimo el público que se agolpa en los márgenes de esta calle de la Cestilla junto al edificio de la Diputación Provincial de Palencia. Primer plano de esta imagen de la Soledad, la Virgen de la Soledad, que es la imagen de la cofradía, la imagen titular de la cofradía organizadora de esta procesión. Y veíamos precisamente el mucho público que se da cita. Hombre, aquí se dan cita durante todo el recorrido. El montaje de cámaras y grúas y todo esto que hemos tenido, por qué no negarlo, ha dado como consecuencia de anda, mira, vienen los de la tele, que es lo que habitualmente se dice. Y esa expresión popular también da el que haya habido en este cruce, que normalmente está muy concurrido, tremendamente concurrido, y la noche es buena, a esa cantidad de gente que hay, y la banda, que en este caso funciona con la banda municipal de Valencia, es el final, podríamos decir, y además no olvidemos que su vestuario, también negro, lleva cola, es decir, que son de esos cofrades de lo que decía yo, de los de prosopopapia y similares, es decir, que lleva también cola, lo mismo que la Virgen en ese bellísimo manto que ahora mismo estamos viendo con los escudos. La verdad es que sí, yo creo que es una de las piezas bellas, ese manto negro, que durante años en la capilla, insisto, que es una capilla que está abierta todo el año. Es decir, normalmente las capillas de Semana Santa, bueno, pues muchos existen para celebraciones determinadas, pero esta es y además es de las más céntricas, está justo al lado de San Pablo, la parte de lo que era el antiguo convento de San Pablo, que en estos momentos rigen los jesuitas la parte de la iglesia, y está justo en la parte de atrás del ayuntamiento, en el centro neurálgico.
Es costumbre, quería enseñarte una cosa de lo que es la solidaridad, entre comillas, entre los cofrades. Vemos aquí que son los 9 cofrades, 9 hermanos o representantes del hermano mayor, que van cada uno con su... son especialmente invitados a las procesiones. Es decir, que aquí en Palencia se da ese caso de que son muy pocos suyos, quiere decirse, es su cofradía, es su procesión, pero hay mucha colaboración. Eso yo lo veo porque estoy, lógicamente, en la Hermandad de Cofradías, seguramente de la Junta Pro Semana Santa. Sin impedir ello la rivalidad que suele existir en casi todas las ciudades y localidades. La rivalidad es lógica porque para eso cada uno tiene lo suyo. Pero también es cierto que en este caso, el caso de Palencia, es un caso que eso hace que de vez en cuando las procesiones sean muy largas. No la de hoy, que hemos visto que es una procesión cortita porque van muy pocos cofrades de cada cofradía, los que llevan al paso y poco más. Pero hay veces que, como la invitación es muy generosa, pues van muchísimos cofrades y eso las hace muy largas. Ángel Luis Barreda, concejal de turismo, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palencia, le agradezco enormemente que nos haya hecho de anfitrión en un momento tan especial de la Semana Santa de Palencia como este, y sobre todo en un momento en el que por fin hemos podido ofrecer a todos nuestros espectadores esta manifestación del dolor hecha procesión por el centro de Palencia, porque desde aquí, desde Radio Televisión Castilla y León, seguimos insistiendo en la necesidad de dar imagen a cada una de las manifestaciones que se viven de manera plural durante estos días en toda la geografía amplia y extensa, no solo en kilómetros, sino también en cultura y en matices aquí en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Simplemente le pediría para cerrar una reflexión, aprovechando estos micrófonos y estas imágenes de Radio Televisión Castilla y León, sobre lo que es la Semana Santa de Palencia y sobre la importancia que tiene para una ciudad como esta. Bueno, lo decía antes que en los últimos años la Semana Santa habían adquirido una enorme importancia. Mi obligación y mi misión como concejal, lógicamente, de turismo es pensar en aspectos no solamente religiosos, que yo soy tremendamente respetuoso y de hecho ahí estoy con la Hermandad de Cofradías, con la Junta Pro Semana Santa, etcétera. Pero hay también, por qué no negarlo, un interés económico clarísimo y que en estos momentos tenemos el dato. La hostelería en Palencia capital me estoy refiriendo, estaba prácticamente al 100% durante los días centrales de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado, incluso domingo, porque como algunas comunidades que tienen fiesta. Y yo creo que esa celebración de lo religioso no está reñido con este otro espíritu en el cual la celebración de la Semana Santa es muy importante para Palencia, y lo es porque es una manera de enseñar imágenes como la que ahora vemos, y que muchos turistas vienen con su cámara de fotos al ver su imagen o una imagen de un santo, y al fondo esa calle mayor que decíamos también, con edificios bellísimos del modernismo de los siglos XIX, etcétera, y yo creo que todo eso es importante. Ángel Luis Barreda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde-noche de Valencia. A todos ustedes, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este momento espectacular de la Semana Santa palentina. Desde aquí, desde el centro de Palencia, les deseamos muy buenas noches.